Bueno, Anastasia, ¿cómo llevas las expresiones idiomáticas? A veces, hasta para nosotros los españoles, son un poco complicadas. Para mí es todo un desafío. Algunas me parecen muy graciosas y otras siento que no tienen sentido. Por ejemplo, esta, haber gato encerrado. Ah, sí, haber gato encerrado. La utilizamos para cuando hay algo oculto o misterioso. ¿Cómo sería en ruso? Pues no estoy segura, no sé si lo entiendo bien. Mira, imagínate que alguien te cuenta una historia y hay algo que no te cuadra del todo. Por ejemplo, un profesor aprueba a todos sus alumnos sin hacer el examen. Aquí hay gato encerrado. ¿Me explico? Sí, entonces es como si hubiera algo sospechoso, que no es claro, que no es transparente. En ruso no decimos nada sobre los gatos. En ruso existe una expresión parecida que es что-то тут нечисто, que se traduce como aquí hay algo que no está limpio. Claro, tiene sentido, como si hubiera algo turbio o sucio, pero nosotros involucramos a un gato. ¿Y por qué un gato? ¿Sabes de dónde viene esta expresión? Sí, según dicen, viene del siglo de oro. Un gato era la forma de denominar un monedero de piel donde guardaban el dinero. Si había un gato encerrado era porque había dinero oculto o algún asunto sospechoso relacionado con él. Qué curioso. En ruso, los gatos suelen estar relacionados con algo positivo, con la suerte o la comodidad. Si decimos как кот у масленицы, como un gato en la fiesta de mantequilla, significa que alguien está muy cómodo, está feliz. Así que eso del gato encerrado, para mí parece extraño. Sí, parece que en nuestras culturas los gatos tienen significados distintos, mientras que en español tiene un significado como más oscuro o misterioso, en ruso tienen un significado más positivo. Entonces, si lo pienso bien, la idea detrás de haber gato encerrado y что-то тут нечисто con esa expresión rusa no está tan lejos. Ambas hablan de algo sospechoso, misterioso y lo que es diferente son las metáforas que utilizan. Sí, exacto. Parece que las vuestras son más directas, mientras que nuestras expresiones utilizan imágenes más figurativas, como el gato. A pesar de que nuestras culturas son bastante distintas, tenemos maneras parecidas para expresar experiencias humanas. Y a mí me encanta descubrir estas maneras. Aprendemos mucho de nuestras culturas, nuestras formas de pensar, aunque yo sigo pensando que vuestro gato encerrado tiene una vida muy complicada. Sí, tal vez, pero mientras sirva para explicar misterios, seguro que está orgulloso. En ruso y en español, las expresiones idiomáticas revelan cómo cada cultura interpreta la realidad. Sí, y aunque las metáforas cambian, muchas veces los significados no son en más de lo que pensamos. Oh,